Listo. Bien, este programita es el que nos permite como tal subir el video a YouTube. Entonces, primero que todo, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar, en este caso, o voy a escribir a grandes rasgos prácticamente las temáticas que se ven en el último módulo. Entonces vendríamos a tener todo lo relacionado solamente digamos con la parte de física moderna. Entonces, como tal, pues obviamente hablar de física moderna ya es un poco más complejo de lo que hemos estado trabajando, pero entonces lo que vamos a hacer es como más un tratamiento netamente teórico y las implicaciones físicas que tiene, digamos, la parte de la física moderna con lo que trabajamos actualmente. Entonces, voy a permitirme en este caso remitirme a mi hermosa presentación y empezamos. Bien, en primera instancia, pues en este caso el objetivo o los objetivos a trabajar en esta presentación es comprender y analizar diferentes modelos atómicos realizados en la historia de la física. Entonces la idea es mirar, digamos, cómo vendría a ser el modelamiento actual y qué implicaciones tiene dentro de la física moderna. Después de esto, pues tomar unas leyes fundamentales encontradas específicamente en la física moderna y pues la idea es mirar, digamos, ciertas aplicaciones las cuales pues tiene ahorita gran fuerza en la actualidad. Bueno, ¿cuál vendría a ser el orden del día? Pues aquí lo que tenemos a grandes rasgos es como las temáticas que deberíamos a trabajar en el módulo 3. Pues si nos damos cuenta es algo un poco denso. O sea, digamos, hay que trabajar con un modelo atómico, toca trabajar con el átomo específicamente de Bohr, espectro Balmer, o sea, en qué consiste esa cuestión del espectro Balmer, ley de radiación de Planck, cuantos de energía, específicamente lo que uno llama fotones, pues esto ya vendríamos a trabajarlo ahorita en el efecto fotoeléctrico, principio de Broglie, descripción matemática en este caso de la ecuación de Schrödinger y obviamente principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de exclusión de Pauli y ya. Pero bueno, o sea, todas estas temáticas la verdad como tal no las voy a abordar a grandes rasgos. Entonces vamos a hacer es como un breve repaso de cada uno de lo que son. O sea, en este caso lo que yo hice fue involucrar lo importante, lo que nosotros necesitamos para terminar bien este último módulo y pues uno que otro ejemplito que como tal encontré en la literatura. Entonces vean, cuando trabajamos con la cuestión de física moderna, pues debemos en este caso trabajar con algo llamado los modelos atómicos. Voy a entrar en materia de una vez con el que necesitamos, que vendría a ser el modelo atómico de Bohr. Entonces, ¿qué tenemos acá? El modelo atómico, entre comillas, acogido actualmente, consiste en lo siguiente. El átomo tendríamos unos electrones orbitando en torno a un núcleo, los cuales describen una trayectoria circular por lo pronto. Entonces, lo que se encuentra en el núcleo es lo que llamamos la carga positiva, la cual en este caso llamamos protones. Y lo que orbita alrededor de los protones vendríamos a tener que los electrones. Entonces, en algunos modelos atómicos describen, o por ejemplo aparece el electrón como si tuviéramos una pepita, cosa pues que obviamente hay que reformular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero que todo, el protón tiene una masa del orden de 10 a la menos 27 kilogramos. El electrón tiene una masa del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Eso qué nos indica? Que efectivamente el protón es mucho más masivo. Entonces hagamos de cuenta es como si no nos esto sería como si nos paráramos en una cancha de fútbol, ustedes pusieran simplemente una manzana en la mitad de la cancha de fútbol y en el arco pusieran un grano de arena. O sea, esa vendría a ser como la comparación entre las masas tanto para el protón como para el electrón. Entonces, ¿qué sucede y acontece acá? Los electrones orbitan, en este caso en trayectorias circulares, pero resulta y pasa que este modelo que vemos acá en la diapositiva como tal lo representó Rutherford. Pero entonces este modelo tiene un problema, o tuvo un problema en su época, y es lo siguiente. Si el electrón orbita en torno a un núcleo, lo más probable es que como tal ese electrón esté emitiendo, o esté, digamos, sí,
absorbiendo como también está emitiendo cierta energía. Entonces, ¿qué sucede? Esos electrones como tal se veían obligados por la pérdida de energía a llegar en este caso al núcleo. Entonces, pues como tal, si el electrón llegara al núcleo, efectivamente ya no tendríamos átomo. Entonces, de hecho, se calculó el tiempo de decaimiento del electrón, el cual era del orden de aproximadamente de 10 a la menos 6 segundos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en este caso Niels Bohr? Tomó el mismo modelo atómico y formuló ciertos postulados. ¿Postulados como quién? Démonos cuenta que acá tenemos uno, 2 y 3 trayectorias circulares distintas. Resulta y pasa que el electrón puede pasar en cada una de esas trayectorias distintas acorde a ciertos sobresaltos en la energía. Este N1, este N2 y este N3 corresponde a los niveles energías, en este caso que puede llegar a experimentar el electrón. Bien, entonces, primero, los electrones orbitan en el átomo en niveles discretos y cuantizados de energía. ¿Qué quiere decir? Pasa de N1 a N2, a N3, a N4, a N5. O sea que esos saltos de energía siempre van a ser en múltiplos enteros. ¿Listo? Ahora, siempre van a ser un número finito de estos. Obviamente no vamos a tener niveles de energía tendiendo a infinito, sino eso siempre va a tener una limitación. Segundo, los electrones saltan de un nivel energético a otro sin pasar por estados intermedios. O sea, efectivamente, como van múltiplos enteros, no va a pasar de uno a un medio, sino va de N1 a N2 a N3 y así sucesivamente. Tercer postulado. El salto de un electrón desde un nivel energético menor a otro mayor de energía implica absorción de energía por parte del electrón. Efectivamente, si el electrón va a saltar de un nivel N1 a un nivel N2, necesita absorber energía para poder hacer ese salto. ¿Listo? En caso contrario, el electrón habrá emitido una energía, o sea, absorbe cuando va a saltar de un nivel N1 a nivel N2, o sea, va de menor a mayor. Pero cuando va a pasar de un nivel de energía de mayor a menor, ya no tiene en este caso que absorber, sino tiene que ¿qué? Tiene que emitir energía en forma de un único cuanto de luz. Entonces ahí es donde uno dice el cuanto de luz llamado fotón, cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre ambas órbitas. Listo. Entonces hagamos hincapié a esta partecita de acá. Cuando hablamos de fotones, específicamente estamos trabajando con partículas las cuales viajan a la velocidad de la luz. Más adelante con el efecto fotoeléctrico vamos a aterrizar mucho más como tal esa definición de fotón. Cuarto postulado. Las órbitas permitidas tienen valores discretos de momento angular L, de acuerdo con la siguiente ecuación. Entonces, efectivamente, esto como está girando, el electrón gira, pues lo más probable es que experimente un momento angular. El momento angular vendría a ser igual a ¿quién? A C por h barra. En este caso, h barra vendría a ser la constante de Planck, la cual en este caso vamos a describir rápidamente en radiación del cuerpo negro. ¿Qué es lo que me está diciendo específicamente? Que esto va a saltar en múltiplos enteros de este valor de la constante de Planck. ¿A qué me refiero? Este n vendría a ser en este caso un número entero. Entonces puede ser 1 por h barra, o 2 por h barra, 3 por h barra. O sea, siempre va a saltar en múltiplos enteros. Y así mismo, pues va a cambiar ¿quién? El momento angular orbital. Si tiene casualidad alguna pregunta, pues con mucho gusto la estaría en este caso atendiendo. O seguimos. Todo bajo control. O vamos a hacer en este caso lo siguiente. Va a terminar como tal la exposición y al finalizar, pues si tienes alguna inquietud, pues como tal me avisas y por aquí lo podemos de una vez resolver. Bueno, sigamos. Entonces, rápidamente, este es el modelo en donde ya se está hablando de unas cuantizaciones de la energía. Ya se está hablando de algo llamado fotones. Ya se está hablando de algo niveles de energía. Y ya se está hablando de la constante de Planck. Entonces ya es una forma de cuantizar. Ahora, cuando hablamos de radiación del cuerpo negro, nos vamos a enfocar solamente a este esquema.
Hagamos de cuenta que tenemos efectivamente una esfera por donde va a pasar un haz de luz, y en este caso ese haz de luz, al momento de entrar a la esfera como tal, va a empezar a reflejarse por todas las cavidades, en este caso de este objeto. Entonces, ¿de qué consiste? Un cuerpo negro ideal es una cavidad de paredes muy absorbentes con una pequeña abertura en una de sus paredes, efectivamente lo que tenemos acá. Cualquier radiación que entre en la cavidad será casi con toda certeza absorbida por las paredes antes de que pueda salir de ella. De este modo, se puede asegurar que la radiación que salga por la abertura tiene su origen en las paredes de la cavidad. Esto es, o se trata de una emisión que propia del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que mejor dicho, toda la energía que en este caso entró y lo absorbió este objeto, vendría a ser la misma energía que vendría a salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se le dice radiación del cuerpo negro? Cuando uno tiene, digamos, un objeto, valga la redundancia, negro, al momento de ser radiado, él tiene, digamos, la propiedad de absorber la mayor cantidad de energía posible, de hecho, por no decir casi en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra esta línea, este haz de luz pega, se refleja y sale, va a salir en ciertos paquetes de energía, va a salir, digamos, de forma cuantizada dicha energía. Entonces, ¿qué sucede? Aquí rápidamente lo que estamos mirando es la cantidad de energía de radiación por volumen, ¿cierto? Que en este caso experimenta la radiación del cuerpo negro. ¿De qué depende? De la emisividad, lo que emite, ¿sobre quién? Sobre lo que absorbe. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad del cuerpo negro? Que la absorbancia tiene que ser igual a ¿quién? A 1. O sea que en pocas palabras esto me estaría diciendo que todo lo que entra es lo que está absorbiéndose. Y eso es lo mismo que en este caso va a emitir en algunos casos. Entonces esto es un modelo ideal. Ahora, ¿qué tenemos acá? Resulta que en esta radiación del cuerpo negro, pues dependiendo de cómo entre ese haz de luz, pues obviamente los niveles de energía va a cambiar. Entonces démonos cuenta que cada una de estas barritas que tenemos acá corresponde a unos niveles de energía permitidos. Y vean, démonos cuenta acá. Esto es parte de una energía 0 a una energía HF, a una energía 2HF, 3HF, 4HF y así sucesivamente, donde N, que corresponde a cada una de estas lineecitas, son los niveles de energía. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, esto está trabajando en múltiplos enteros. ¿De quién? Con base en la constante de Planck. En pocas palabras, si vamos hacia arriba, efectivamente la energía va a aumentar, y si vamos hacia abajo, pues la energía como tal podría empezar a disminuir. ¿De qué depende? De los niveles de energía que tengamos. Entonces, me permito citar los niveles de energía permitidos para un oscilador con frecuencia F, ¿cierto? Estos son niveles de energía permitidos para un oscilador con frecuencia F, donde F pues vendría a ser la frecuencia a la cual se está emitiendo, digamos, dicha onda. Las transiciones permitidas se indican mediante flechas de doble punta. Efectivamente, podemos saltar de 0 a 1 o de 1 a 0. O sea, podemos aumentar o podemos disminuir la energía en múltiplos enteros de h barra. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, démonos cuenta que todo se ha trabajado específicamente con la constante de Planck, con frecuencia. Entonces resulta y pasa que aquí ya se está hablando de una cuantización específicamente de ¿qué? De la energía. Entonces, aquí voy a explicar a grandes rasgos qué es o en qué consiste la serie de Balmer. La serie de Balmer consiste en lo siguiente. Acá tenemos un átomo que cae a un nivel inicial. O sea, en este caso se encuentra en este punto de arriba. Y va a caer a un nivel ¿qué? Final, a un nivel de energía menor, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para caer, lo que necesita es que emitir una energía, que era lo que explicábamos ahorita con el átomo de Bohr. Entonces, esa energía se emite en forma de ¿qué? De un fotón de energía. ¿Listo? Entonces, uno puede decir que si va a decaer desde aquí hasta acá, sería igual a H por F. H por F me vendría a escribir la energía que, o el cambio de la energía del punto inicial hacia el punto final. O sea que como tal vendríamos a tener un delta de energía. Entonces, uno cómo sabe o cómo puede llegar a calcular la energía de un fotón, el cual se está emitiendo. H por F igual a HC sobre lambda. Entonces empecemos. ¿Quién vendría a ser frecuencia?
frecuencia es c sobre lambda. ¿Quién vendría a ser c? La velocidad de la luz en el vacío puede ser de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y lambda, pues la longitud de onda que en este caso tenga dicha partícula. Entonces, ¿esto es igual a quién? Al cambio de la energía inicial menos la final. Aquí nos damos cuenta rápidamente de lo siguiente. Si uno toma, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, al momento, digamos, cuando tenemos el átomo de hidrógeno y es irradiado, él va a absorber una energía, pero él también va a emitir una energía. Entonces lo que tenemos acá abajo simplemente es un espectro. Cada una de estas líneas son muy específicas dependiendo del material que tengamos. Entonces hagamos de cuenta que estas líneas que están acá vendrían a ser la huella digital del átomo que uno esté trabajando. Si yo tomo el hidrógeno, hay unas que absorbe, hay otras que emite, y el patrón que tenemos es este que está acá. Y esas líneas como tal no van a cambiar, ni se van a correr, ni nada por el estilo. Automáticamente, solamente haciendo el análisis de estas líneas, uno puede identificar rápidamente qué material es. Como es hidrógeno, número atómico 1, tendríamos un protón y un electrón, pues como tal las líneas que vemos acá, pues solamente vendrían a ser 5. Si digamos tomamos el átomo de oxígeno, si vendríamos a tomar el átomo de selenio, pues como tal las líneas, pues lo más probable es que empiecen a aumentar. Va a absorber unas y va a emitir otras. Bien. Entonces, estas como tal son líneas que van más allá efectivamente de ¿qué? Que están en el ultravioleta. Entonces, digamos, para poderlas ver como tal, sí hay que trabajar con un tipo de equipos específicos, porque a simple vista no se va a poder ver ese espectro. Bien, entonces uno dice, ¿cómo cambia esa energía? Pues dependiendo de los niveles de energía, los sobresaltos que pueda tener el átomo. Entonces esa energía depende fuertemente de N, donde N son los niveles de energía específicamente acá, para este caso, para el átomo de hidrógeno. Entonces es igual a H por C por R sobre ¿quién? Sobre N cuadrado, donde N pues vendría a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y así uno como tal puede calcular esa energía. Ya puede ser emitida o dependiendo de lo que uno esté trabajando. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues démonos, aquí nos damos cuenta de lo siguiente, y es, voy a hacer hincapié en este caso en el experimento de la doble rendija, del por qué, por ejemplo, se ven esos patrones o esas líneas que tenemos ahí. Entonces, cuando uno trabaja en la parte ondulatoria, acá tengo simplemente es dos rendijas y por esas dos rendijas puede llegar a pasar, digamos, una onda. Dependiendo de cómo sea la geometría de la onda, hay partes destructivas y hay partes constructivas, y esto aquí en la pared me va a generar un patrón. Resulta y pasa que este patrón que vemos acá en las imágenes que se encuentran aquí en negro son los mismos que se describen al momento de enviar unos electrones pasando por estos orificios que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Si enviamos 28 electrones en esta pared de aquí, la pared del detector, vendría a mostrarnos este patrón. Pues como tal se ve algo difuso, unos puntos que entre comillas vendrían a estar ahí puestos al azar, pero entre más electrones pasen por cada una de estas rendijas, démonos cuenta, por ejemplo, de 28 electrones a 1000 electrones, se empiezan a definir unas líneas. Quiere decir que eso no es como tan al azar como uno pensaría acá en el primer esquema. Si envío 10.000 electrones, pues vean que como tal el patrón ya se vuelve, digamos, mucho más ordenado, y cuando ya, digamos, mando muchos y miles de electrones, entonces como tal ya tengo unas líneas muy definidas. Entonces la conclusión de esto vendría a ser lo siguiente: el electrón o estos patrones que vemos acá son los mismos patrones que se están generando si yo enviara un haz de luz, o sea, si yo estuviera enviando una onda electromagnética. Eso que está diciéndome que estos electrones pueden tener un comportamiento ondulatorio. Bien, aquí es donde viene a jugar rápidamente el efecto fotoeléctrico. Entonces voy a escribir rápidamente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones cuando la luz choca contra una superficie. Este efecto tiene muchas aplicaciones prácticas efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos simplemente una placa, y por esa placa
se va a hacer, digamos, hagamos de cuenta que ustedes toman un haz de luz monocromático. Cuando me refiero que es monocromático es que tiene una longitud de onda específica. Al momento de ese haz de luz chocar aquí con esta placa, resulta que ustedes pueden tener acá un galvanómetro. Y esto de acá, este galvanómetro, resulta que me empieza a indicar o empieza a mostrar ciertas oscilaciones. O sea, hay algo que se presenta dentro de esta placa y este filamento que está acá, que es el que envía las de luz. Entonces, ¿cuál vendría a ser la explicación? Rápidamente vendría a consistir en lo siguiente. Entra un haz de luz que pega la placa. ¿Listo? Y de esa placa se desprende algo, se debe desprender algo, porque resulta y pasa que el galvanómetro está mostrando unas diferencias ahí, corriente, lo que sea, aquí dentro de esta placa y el filamento. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Si es un haz de luz, podemos decir que el haz de luz está, en este caso, compuesto por fotones. Resulta que cada uno de esos fotones, cuando incide por la placa, lo más probable es que tenga contacto con un electrón. Y ese electrón, como tal, se va a desprender de la placa. Y el hecho de que el electrón se desprenda y quede aquí, en la mitad entre el filamento y la placa, efectivamente hay una medida de corriente. Entonces, acá estamos diciendo lo siguiente. Primero, que la luz no solamente se comporta como una onda, sino se comporta como una partícula. Efectivamente, y esas partículas, en este caso la luz, las llamamos ¿qué? Fotones. Y cada vez que incide un fotón sobre la placa, le pega a un electrón, ¿cierto? O sea, a cada fotón le corresponde un electrón, que es lo que llaman acá fotoelectrón, lo que tenemos acá, y pues como tal tenemos una medida de corriente. Entonces, para eso nos sirve como tal el efecto fotoeléctrico. O sea que aquí tenemos una dualidad onda-partícula, y a cada fotón simplemente le corresponde un electrón. Bien, dependiendo de cómo sean las de luz, pues efectivamente podemos tener mayor o menor desprendimiento. Cuando decimos luz monocromática, pues uno podría decir lo siguiente. Si yo envío un haz de luz verde, eso tiene una longitud de onda específica. Si yo envío un haz de luz amarillo, ese tiene otra longitud de onda específica y pues como tal el comportamiento vendría a ser distinto. Bien. Entonces, como tal este efecto fotoeléctrico, o GAN, se podría decir que el impulsador del efecto fotoeléctrico siempre se ha trabajado, pero entre los más fuertes aquí fue Albert Einstein, al momento de promover, no de promoverlo, sino de estudiarlo a grandes rasgos. Entonces, ¿qué sucede? El efecto fotoeléctrico me está diciendo que hay una energía. La energía del fotón al momento de chocar a la placa es igual a ¿quién? A H por F, donde H ¿quién es? La constante de Planck. ¿Cuánto vale la constante de Planck? 6.62 por 10 a la menos 4, menos 34 joules por segundo. ¿Listo? Entonces, esta es la constante de Planck. El valor numérico de esta constante, efectivamente, es la que tenemos acá en la actualidad. Y resulta que la energía sería igual a H por F. Donde H es igual a C sobre ¿quién? Sobre lambda. ¿Quién vendría a ser C? Pues la velocidad con la que en este caso el haz de luz incide sobre la placa. Efectivamente, lo que tenemos acá. ¿Quién vendría a ser lambda? La longitud de onda que tiene en este caso esa luz monocromática. Ahora, démonos cuenta de lo siguiente. Esta vendría a ser la energía para un fotón. Resulta y pasa que si hay una energía, lo más probable es que este fotón también pueda llegar a tener una cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuál vendría a ser la cantidad de movimiento? P es lo que llamamos cantidad de movimiento. ¿Y cómo se calcula? Es igual a la energía del fotón dividido entre ¿quién? La velocidad de la luz. O sea que en este caso, ¿cuánto es la energía? H por F dividido entre C, en este caso. ¿Y qué tenemos? Que F sobre C es igual a ¿quién? A 1 sobre lambda. O sea que como tal el momento o la cantidad de movimiento correspondiente a un fotón es igual a H sobre lambda. Entonces démonos cuenta que el fotón como tal son partículas que no tienen masa, pero que efectivamente tienen una cantidad de movimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando uno trabaja en mecánica, la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Pero entonces uno dice, ¿cómo es posible de que un fotón tenga una cantidad de movimiento a pesar de que no tenga masa?
Entonces aquí ya tenemos una descripción matemática de cómo es la cantidad de movimiento para dicho fotón. H, constante de Planck, ¿sobre quién? Sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Bien, resulta y pasa que efectivamente cuando uno hace oscilar, bueno, cuando uno hace incidir esas ondas sobre esa placa, entonces hay un aumento de la diferencia de potencial. Si hay un aumento de la diferencia de potencial, o sea, el voltaje que uno le aplica como tal a este sistema acá, entre filamento y la placa, pues lo más probable es que también hay un aumento de la corriente. Pero resulta y pasa que a medida que se aplica un voltaje, hay un momento en el que la corriente va a permanecer, ¿qué? Constante. O sea, dependiendo de aquí cómo, digamos, aumentemos el voltaje, pues vendríamos a tener este tipo de gráficas. O sea, la simetría vendría a ser la misma. Dependiendo de la longitud de onda también, pues podemos tener una intensidad alta o podemos tener una intensidad baja. Y este es el voltaje. Bien, entonces en pocas palabras, ¿esto qué me está diciendo? La corriente fotoeléctrica en función de la diferencia de potencial aplicada a dos intensidades de luz. Entonces acá hay una intensidad 1 y una intensidad 2. La corriente aumenta efectivamente al incrementar la intensidad, pero con valores muy altos ya de voltaje, démonos cuenta que la corriente vendría a tener un valor constante. ¿Listo? O sea que hay un nivel de saturación. Entonces, con voltajes iguales o más negativos que V sub S, delta V sub S es el punto aquí donde se encuentran estas dos gráficas, el potencial de frenado, la corriente es igual a ¿quién? A cero. O sea, hay unos valores de delta de voltaje, o sea, una diferencia de potencial específica en donde uno puede decir que la corriente es igual a cero. Bien, aquí vamos a trabajar un ejemplito sencillito donde vamos a calcular momentos, en este caso para una partícula. Entonces decimos, acá tenemos una estación radiofónica, la cual emite a una frecuencia específica. Entonces son 89.3 MHz, o sea que sería 89.3 por 10 a la hertz. Y se emite con una potencia radiada de 43 kilowatts, o sea 43 por 10 a la 3 watts. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento de cada fotón? Y el punto B es, ¿cuántos fotones puede llegar a emitir esta emisora por segundo? El cálculo es sencillo. Si vamos a calcular el momento, esto es igual a h, que es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia. En este caso la frecuencia es de 89.3 por 10 a la 6 Hz. ¿Cuánto vale la constante de Planck? 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Sobre, en este caso c, que vendría a ser la velocidad de la luz en el vacío, la cual digamos en este caso sería de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí automáticamente obtenemos un valor 1.97 por 10 a la menos 34 kilogramos por metro sobre segundo. Recordemos que estas son las unidades del momento lineal. ¿Qué hay que recordar? Pues que un joule como tal es igual a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado y que un hertz efectivamente es un segundo a la menos 1, el inverso en este caso del periodo. Bien, ahora si vamos a calcular cuántos fotones emite por segundo, lo más probable es, o lo aconsejable es primero calcular la energía. La energía sería igual a ¿quién? Al momento lineal, en este caso del fotón, multiplicado por la velocidad de la luz. O sea que en este caso tendríamos 1.97 por 10 a la menos 34 kilogramos por metro sobre segundo, por la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Venga, algo pasó. Bueno, sigamos, que de todas maneras esto va a quedar subido en YouTube. Y esto es igual a ¿quién? A 5.92 por 10 a la menos 26 joules. Bien, si vamos a calcular en este caso el número de fotones que se transmiten por segundo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. La estación emite 43 por 10 a la 3 joules por cada segundo. Por lo que la razón con la que se emiten los fotones vendría a ser igual a ¿quién? A los 43 por 10 a la 3 joules sobre segundo dividido entre la energía, que es igual a 5.92 por 10 a la menos 26 joules sobre fotón. Hacemos la división, joules con joules se cancelan, fotones quedan en el numerador, segundos en el denominador y tendríamos 7.26 por 10 a la 29 que fotones. Bien, ahora vamos a trabajar con algo llamado la ecuación de Broglie.
¿Qué dice la ecuación de Broglie? Pues voy a entrar aquí rápidamente con lo siguiente. Si una partícula actúa como una onda, porque es lo que estamos hablando, dualidad onda-partícula, debería tener una longitud de onda y una frecuencia. Entonces de Broglie, como tal, postuló que una partícula libre con masa en reposo, que se mueva a cierta rapidez v, en este caso no relativista, debería tener una longitud de onda relacionada con su cantidad de movimiento, que sería igual a masa por velocidad, que en 5 es un igual. Me disculparán ahí por ese pequeño detalle. Exactamente en la misma forma que un fotón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La longitud de onda de Broglie para una partícula es igual a ¿quién? H dividido entre P, donde P es el momento o la cantidad de movimiento de la partícula y H pues vendría a ser la constante de Planck. ¿Cuánto vale P? Clásicamente masa por velocidad. Pero resulta y pasa que si la rapidez de la partícula es una fracción apreciable de la rapidez de la luz, o sea que efectivamente es una partícula que se acerca a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, recordemos que como tal no hay un objeto que viaje mucho más rápido que la velocidad de la luz, entonces resulta y pasa que esta ecuación quedaría H sobre M por C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esa ecuación hay que hacerle un reformulamiento matemático. Entonces, como tal, la apariencia mejor dicho, de la cantidad de movimiento de esa partícula, donde la velocidad ya es parecida a la velocidad de la luz, hay que trabajar con este tipo de expresiones matemáticas. No voy a entrar con tanto detalle porque esto ya es un trabajo netamente relativista. Entonces nos complicaríamos un poquito. Pero como tal lo que necesitamos es esto. Si la velocidad es cercana a la velocidad de la luz, trabajamos con esta expresión. M por B sobre raíz cuadrada de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Ahora, según de Broglie, la frecuencia también se relaciona con la energía. Efectivamente. ¿Y qué aparece otra vez? Pues la energía, que es igual a h barra multiplicado por f, donde f es la frecuencia con la que se está emitiendo dicha onda. Ahora, resulta y pasa que trabajamos con dualidad onda-partícula, pero hay que ser, digamos, un poco más específicos. Entonces, voy a describir rápidamente el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero como tal, no voy a entrar con tantos detalles en la parte matemática porque esto es un poco denso. Entonces, ¿qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Ni la posición ni la cantidad de movimiento de una partícula se pueden determinar con una precisión arbitrariamente grande. ¿Listo? O sea que aquí ya estamos hablando de probabilidad. Las incertidumbres en las dos cantidades juegan papeles complementarios. Entonces vean, no sabemos ni la posición de la partícula y no sabemos la cantidad de movimiento de la partícula. Pero sí sabemos algo, que cuando hacemos este delta de x sobre delta de p, esto tiene que ser mayor o igual a ¿quién? A h barra. Entonces uno dirá, bueno, ¿quién es h barra? Nosotros en las ecuaciones anteriores hemos trabajado con h. Si tomamos este valor de h, el cual está dado por 6.62 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo, y lo dividimos entre 2pi, automáticamente vamos a obtener el valor de h barra. ¿Listo? O sea que sería h sobre 2pi. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos una gráfica, esto es un diagrama de fase, porque efectivamente aquí estamos graficando momento en función de la posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una curva. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nos encontramos dentro de esta región, ¿cierto? Aquí por encima de la curva, entonces es algo que se puede permitir, que efectivamente uno, cierta forma, podría llegar a localizar la partícula conociendo el delta de x, el delta de p. ¿Listo? El cual es mayor o igual a h. Si resulta que cuando hacemos la multiplicación entre delta de x y delta de p, y efectivamente se obtiene un valor aproximado a h barra, pues estaríamos parados sobre la curva. O sea que es probable que pueda llegar a suceder. O sea, en dónde se encuentra la partícula y qué momento tiene la partícula. Pero resulta y pasa que si multiplicamos o hacemos este producto y resulta y pasa que ese valor es menor a h barra, lo más probable es que, mejor dicho, es imposible detectar en dónde se encuentra la partícula y qué cantidad de movimiento puede llegar a tener. Entonces vean la importancia de ese h barra. O sea, ese h barra y ese h están cuantizando absolutamente todo este sistema. Ahora, ¿cuánto vale h barra? Anteriormente mencionado, h sobre 2pi. ¿Cuánto vendría a valer? 1.054 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Bien,
Entonces, a modo de ejemplo, un electrón está confinado en una región la cual tiene, digamos, 1 por 10 a la menos 10 metros de ancho. Estime la incertidumbre mínima en la componente X de la cantidad de movimiento del electrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que en este caso delta de P multiplicado por delta de X puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual a H barra. Si es igual, que estaríamos sobre la curva, entonces despejamos delta de P y tendríamos H barra sobre delta de X, donde delta de X vendría a darme ¿quién? Sería igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Si hacemos la división, efectivamente calcularíamos el momento que tiene esa partícula, que sería igual a 1.1 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro sobre segundo. O sea, ahí automáticamente estaríamos calculando la cantidad de movimiento del electrón en la componente X. Ahora, punto B. Si el electrón tiene una cantidad de movimiento con una magnitud igual a la incertidumbre determinada del inciso, o sea, si efectivamente esto se cumple, ¿cuál es su energía cinética? Entonces hay que expresar esta energía cinética en electronvoltios y en joules. Bien, entonces, la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Cuando uno reescribe esa ecuación es igual a P cuadrado sobre 2M, donde P es la cantidad de movimiento que calculamos en el inciso A. M vendría a ser como tal la masa de la partícula, en este caso sería la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y lo multiplicamos por 2 y hacemos efectivamente este cociente. Entonces, ¿qué tenemos? 6.1 por 10 a la menos 19 joules. O sea que esa vendría a ser la magnitud de la energía cinética para ese electrón. Pero si la vamos a calcular en electronvoltios, pues es sencillo. Tenemos la energía, multipliquémosla por la carga del electrón, la cual es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y automáticamente obtendrían la energía cinética en ¿qué? El electronvoltios. Entonces recordemos, principio de incertidumbre, estamos hablando de ¿qué? De probabilidad. Ahora, teniendo en cuenta el principio de incertidumbre, esto va de la mano con lo siguiente, y es lo que uno llama la ecuación de ¿qué? De Schrödinger. Entonces, no voy a entrar con tanto detalle en la ecuación de Schrödinger, si la voy a describir. Aquí lo que tenemos es lo siguiente: si el electrón tiene un comportamiento ondulatorio, lo más probable es que se le pueda asignar una función de onda a ese electrón para poder describir como tal el sistema. Entonces estamos asignando una función de onda a partículas. Esa es la importancia que tiene esta ecuación de Schrödinger, y pues el tratamiento matemático ya es un poco más fuerte. Entonces, ¿qué tenemos? La ecuación de Schrödinger, efectivamente nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, pero la descripción es sencilla. ¿Ya? Como tal, las partículas que poseen masa pueden tener un comportamiento ¿qué? Ondulatorio. ¿Listo? Y esto es lo como tal, a grandes rasgos, lo que me describe la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces aquí, el día de hoy lo que hicimos fue como un breve repaso con relación a todo lo relacionado con la física moderna. Lo que yo les digo acá es, o sea, la física moderna es algo muy fuerte. O sea, como tal, yo creo que uno debería crear como unos 10 o 15 módulos para medio alcanzar a rasparla, porque como cada una de estas temáticas que están acá son fuertes. Pero entonces lo que se va a pedir, en este caso en el módulo, son como descripciones. O sea, como tal, no les voy a poner a hacer cálculos aquí de la función de onda con la ecuación de Schrödinger y obviamente acoplarlos con el principio de incertidumbre de Heisenberg, no, sino simplemente, digamos, va a ser un tratamientos sencillitos, así como nos dimos cuenta en el par de ejercicios que acabé de escribir. Bueno, ¿qué les recomiendo como tal? Para poder reforzar estas temáticas, específicamente vayamos a los libros. Los mismos 3 libros que hemos estado trabajando, bueno, omitamos el segundo, el tercero, pero digamos, el libro de física universitaria de César Szymanski, volumen 2. Cuando ustedes van a este libro volumen 2, en la última unidad, ustedes van a encontrar todo lo relacionado con la parte relativista y parte de física moderna. Entonces ese libro como tal nos va a ayudar pues a reforzar lo que vamos a trabajar durante lo que queda del módulo, que prácticamente son 2 semanas y media. Otro libro vendría a ser, donde saqué parte de la presentación, es el Física para Ciencias y Ingeniería del Serway, volumen 2, aquí está mal, volumen 2, cualquier edición.
Entonces toda la parte de física moderna la pueden estar mirando y se puede estar trabajando y ahí toda la cuestión. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que creo que se cayó aquí o hubo un problema con la conferencia, pero no se preocupen. O sea, ahorita lo que voy a hacer es tomar el video, pues efectivamente como yo lo estoy aquí guardando. Listo, sí, efectivo, yo les envío la presentación. Pero entonces ahorita lo que voy a hacer es subirlo a YouTube. Ahí donde en la sección del aula donde dice encuentro sincrónico, ahí subo el enlace para que una vez, digamos, puedan trabajarlo. ¿Cuánto me voy a demorar haciendo eso? Pues mejor dicho, lo que se demore YouTube en subir el video, porque aquí ya lo tengo guardado. Entonces les voy a compartir la presentación. De hecho voy a subir la presentación. Les voy a compartir el video. Y pues efectivamente si tienen alguna inquietud, duda durante el transcurso de la semana, pues yo estoy pendiente en este caso del correo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que mi super horario como tal no me permite estar, digamos, todo el tiempo acá en el aula porque debido a que tengo clases presenciales más las aulas virtuales. Digamos, el día de mañana tengo clase de chorro de 7 a 9 de la mañana. Entonces, digamos, los días martes estoy fijo aquí de 8 a 10 o de 10 a 12, pero también tengo otra clase, pero pues el martes puedo atender. El miércoles tengo solo clase presencial. Entonces lo que son martes y jueves, efectivamente si se han dado cuenta he estado como respondiendo los correos, pero en su mayoría martes y jueves y viernes. Entonces martes, jueves y viernes estoy aquí pendiente si tienen alguna duda, alguna inquietud. Entonces no duden en preguntarme, que pues para eso estamos. Aprovechen ya porque como tal digamos estas últimas temáticas entre comillas como son descripciones ahí un poco sencillas, pero pues la idea es que como tal no se confíen y no se dejen colgar, porque resulta y pasa que esta aula, si no estoy mal, se debe entregar como el 9 o 10 de septiembre. Ah, marica, no está activado. Entonces permítame en un segundo una vez activo eso, porque si no entonces ya vamos a mirar acá. Tablero. ¿Dónde está electromagnética? Pensé que estaba activado el módulo. Material de estudio, módulo 2. No publicado. Ahí estaría no publicado. Y aquí estaría publicado. O sea que efectivamente este es el módulo 2. Y el módulo 3. Listo, ya está publicado. Qué pena con ustedes. Ya solamente un cliccito y ya no estaba todavía esta vaina publicada. Pero listo, ya está. Entonces ahí ya está publicado el módulo 3. Como tal las actividades que se van a pedir, que es un informe de laboratorio relacionado sobre el efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, el Serway y el CIER se escribe, digamos, a grandes rasgos en qué consiste el efecto fotoeléctrico, paso por paso y como con una serie de ejercicios también. Y efecto Compton también. Y entonces vean, solamente quedaría una actividad que sería el 4 de septiembre y la evaluación que vendría a ser el 9 de septiembre. Ahora sí, no, menos mal me dijeron porque la verdad ni me había dado cuenta que esta vaina no estaba activada. Bueno, ¿alguna duda, inquietud? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Perfecto. Entonces, en este caso, damos por terminada la conferencia. Pues efectivamente, ahorita estoy grabando toda esta parte de acá. Voy a subir el enlace ahorita a YouTube y se los facilito entonces en el módulo. ¿Listo? Entonces, para que puedan repasar a grandes rasgos lo que se hizo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y efectivamente, buen día. You are currently the only person in this conference. Estoy volando. Termines.